De nuevo estamos aquí en este rinconcito de la fe, rincón de la fe, donde yo te invito a apartarte para profundizar y meditar estas enseñanzas que el Señor nos transmite a través de este taller. Este taller que estoy recibiendo tantas, yo diría, respuestas y agradecimiento de lo que el Señor está enseñando y transmitiendo. Y nos está permitiendo a muchos reconocer más esa necesidad de buscar y encontrar intercesores. Dentro de este rincón de la fe, recuérdense que estamos ocupando o enseñando o cubriendo más bien bajo el título de Se buscan intercesores. Se buscan intercesores, porque esa es la labor de todo cristiano: buscar, encontrar, meditar, reflexionar lo que el Señor pone como carga en cada uno de nosotros. Y hacen falta muchos, no crean que no. Cada día debemos ir aumentando este ejército de intercesores para encontrar realmente respuesta a un mundo que se destruye por falta de la presencia de Dios. Y el intercesor siempre lucha, clama para que la misericordia de Dios se vaya revelando en cada ser humano. Y revelándose en cada ser humano, vaya tomando conciencia del amor que Dios nos tiene. Y es este un tiempo muy importante. Hoy quisiera cubrir el tema número 28, que se titula El carácter del intercesor. El carácter del intercesor, porque todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestra personalidad. Y cada persona tiene una característica. Unos son muy sosegados, otros son muy apasionados, otros son muy tranquilos, ¿verdad? Pero otros son también pacientes. Y precisamente pensando en la forma en que somos, pienso que el intercesor tiene que también que tener ese tipo de carácter, que es una de las cualidades que tenemos que aprender de Jesús. Jesús tenía un carácter afable, se compadecía. Cuando veía a alguien con una necesidad, no esperaba que ese alguien se lo pidiera, sino que él se acercaba. Recordemos aquel hombre que estaba a la orilla de la piscina de Siloé. Jesús ve a ese hombre que tiene la dificultad para sumergirse en la piscina, aquella piscina que cuando las aguas se removían, venía el ángel del Señor, y cuando el ángel del Señor pasaba, todo el que estaba ahí dentro se quedaba sano. Pero este hombre era paralítico y no tenía nadie que lo introdujera en la piscina de Siloé. Pues precisamente Jesús, viendo la necesidad, se acerca. ¿Y cuál es la pregunta que Jesús le hace, verdad? Y le dice, quiere entrar en las aguas prácticamente, y él le dice, no tengo nadie que me ayude. Y Jesús le pregunta que qué tiempo tiene. Imagínense, tenía más de 20 años ahí esperando que alguien viniera y lo introdujera en la piscina de Siloé. Y bueno, obviamente Jesús lo sana, lo levanta. Y eso yo pienso que ese debe ser el corazón de un intercesor. Acercarse frente al dolor, acercarse frente a la necesidad. No esperar que a ti te pregunten o te pidan una oración, sino el intercesor, como yo siempre he descrito, es como el vigilante, va mirando y observando dónde hay una brecha entre el cielo y la tierra. Y yo pienso que en estos tiempos que vivimos hay tantas guerras, tanta violencia, que no tenemos que esperar reunirnos en un lugar o que nos convoquen para interceder. A todo tiempo y en todo momento tenemos que estar con nuestras rodillas dobladas y nuestros brazos levantados, aunque no sea físicamente, pero el corazón dispuesto para clamar frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a tantas guerras que cada día enfrentamos y vemos. Por eso, una de las cualidades del intercesor es el carácter de Jesús. Y el intercesor, por su identificación con Cristo y por su propio ministerio, es alguien cuya vida ha experimentado una gran transformación y cuyo carácter también ha evolucionado hasta hacerse reconocible. ¡Wow! Esto es poderoso lo que digo en esta frase, en este texto, en este pedacito de esta enseñanza.
Y es que la gente, usted no anda por ahí con un letrero que dice, yo soy intercesor. Cuando nos ponemos en televisión, nosotros no tenemos un letrero que nos dice somos intercesores. La gente inmediatamente ve nuestra posición, nuestra postura, y toman el teléfono y llaman, porque sabe que hay un corazón dispuesto a identificarse con Jesús, pero también un corazón dispuesto a identificarse con su dolor. Tomamos sobre nuestro corazón esa carga, una carga de oración, y le transmitimos al Señor ese dolor, ese sufrimiento. Somos como el alambre eléctrico, como el conductor de la carga eléctrica, pero la pasamos al generador, es decir, el que produce la energía eléctrica, es decir, el que produce esa fuente de amor. Vamos a la fuente de amor que es ese Dios que nos ama, y nos identificamos con la persona de Jesús, que está dispuesto siempre a interceder, que está dispuesto a tomar sobre sí toda esa dolencia que nosotros presentamos. Así que cuando usted ore, tenga esa confianza de que Jesús ya está dispuesto a tomar sobre sí esa dolencia, ese problema, esa dificultad o esa necesidad que el mismo Jesús trae a nosotros, que como intercesores nos convertimos en esa carga de oración. Así que es parte de ese carácter, identidad del intercesor con el carácter de Jesús. Y un intercesor es alguien, como dice Mateo 11, 29, es alguien manso, humilde de corazón, pero también es pacífico. Es decir, ¿qué quiere decir eso de humilde, manso y pacífico? A veces vamos a recibir cargas de oración, peticiones de oración, que muchas veces humanamente nos pueden sacar de nuestra casilla y hasta parcializarnos con el que está causando el daño. Pero Dios ama a todo. Dios ama al pecador y ama también al que sufre. Es posible que tú recibas una necesidad, una carga de oración de alguien que está abusando de un amigo o un esposo que está abusando de una mujer. Y obviamente en tu carne a ti te da mucha rabia. Tú quisieras como salirte de tu casilla, ir dentro de esa persona o delante de esa persona a reclamar justicia y a veces hasta agarrarlo por el cuello, ¿no? Y sacudirlo como una defensa a esa persona que está sufriendo esa necesidad. Pero el intercesor no puede dejarse llevarse de sus pasiones humanas. Tiene que ser manso, manso como fue Jesús. Cuando yo miro esas imágenes de la pasión de Cristo, yo quisiera como agarrar a lo que lo crucificaron y entonces hacer como parte de ese escenario y devolverme contra ellos, decirle, Señor, mándale una descarga y elimínalo. Y esos son sentimientos humanos, pero el intercesor no se identifica con sus sentimientos carnales. Dice que el intercesor se identifica con sus sentimientos, que son los sentimientos de Jesús. Por eso su carácter tiene que ser nuestro carácter y así nos hacemos mansos, humildes y pacíficos. Y Jesús ya nos lo dijo en Mateo 11, 29, dice, aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¡Wow! Eso está un poco difícil, pero nos cuesta y nos va a costar cada día. Nos va a costar en cada labor, porque delante de nuestros ojos humanos vamos a ver muchas cosas que quisiéramos corregir, que quisiéramos ser los artífices de esa corrección, que quisiéramos ser los protagonistas de esa venganza. Pero nosotros no podemos mirar con nuestros ojos humanos, porque nuestros ojos humanos nos van a traicionar, nos van a mover a nuestras emociones carnales. Y al movernos a nuestras emociones carnales vamos a actuar en la carne. Pablo insiste mucho que no insistamos en la carne, que no vivamos de acuerdo a la carne, que vivamos de acuerdo al Espíritu. Si es así, entonces nosotros tenemos que mirar con los ojos del Espíritu, es decir, con nuestros ojos espirituales. ¿Cómo vemos con nuestros ojos espirituales? Muchas veces me dicen, ¿cómo yo puedo ver con mis ojos espirituales? Bueno, si usted está unido a Cristo, dice la palabra de Dios, dice, nueva criatura es, todo lo viejo pasado, todo es nuevo. Entonces ya nos empezamos a mirar como mirábamos antes, con nuestro ego, con nuestra ira, con nuestra rabia,
con nuestra soberbia, empezamos a mirar a través del lente, el lente de Jesús, la mirada de Jesús. Y Jesús, ¿cómo miraba y cómo nos mira? Todavía nos mira cada día con compasión, con amor, porque Él es ese rostro visible de ese Dios que no vemos, ese rostro invisible. Y ese Dios es todo misericordia. La prueba de que es un Dios de toda misericordia, que nos tuvo compasión y esa compasión nos la expresó humanamente enviándonos a su Hijo Jesucristo para devolvernos la dignidad desde lo humano hasta lo divino. Entonces se acercó a nosotros en la persona de Jesús y nos hace falta entonces creer ese acercamiento de amor para que todo el que crea tenga la vida y vida en abundancia. Entonces, si creemos en Jesús, empezamos a caminar con esa nueva vida que Jesús nos vino a traer. ¿Y cuál es la vida nueva? La que perdimos. ¿Cuál es la vida que perdimos? Si usted lee el libro de Génesis, se dará cuenta que en el Edén, Adán y Eva podían ver a Dios. Es decir, eran uno con Dios. Se podían expresar con Dios porque Dios es espíritu y ellos eran seres espirituales. Se podían comunicar con Dios. Es decir, que cuando ellos desobedecen a Dios, ¿qué le dice el Señor? Del árbol del bien y del mal no pueden comer. Todos podían hacerlo. Pero el ser humano siempre insiste en lo prohibido, lamentablemente. Siempre nos atrae el morbo, lo que es prohibido, lo que desagrada a Dios, como para ver. Yo digo, la primera inyección de cocaína como que nos cuestiona, la primera infidelidad también, pero después como que lo vamos haciendo una costumbre y ¿sabe qué? Vamos perdiendo esa gracia. Y eso pasó en el Edén. Ellos perdieron esa común unión con Dios. Y al nosotros hacernos criatura nueva en Jesús, entonces empezamos a vivir en ese plano espiritual que no teníamos. Por eso, cuando usted mire el costado abierto de Jesús, identifíquese con el velo rasgado del templo el día que Jesús muere. Mírelo en una película, porque no lo podemos ver, pero en una película de la Pasión hace mucho énfasis en ese velo rasgado que se rasga desde arriba hacia abajo. Como diciendo, el velo que nos impedía, que era el velo de nuestra carne. Es decir, porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos buscaron cubrirse de algo que no eran. Es decir, ellos eran imagen y semejanza de Dios y se pusieron algo encima. Por eso dice que buscaron una hoja, otro. Yo creo que Dios hizo el primer sacrificio, matar el primer animal para que se cubrieran. Se cubrieron de algo que no eran. ¿Para qué? Para aparentar delante de los otros. Eso nos pasa en la vida de pecado. Siempre como que nos vamos cubriendo de algo que no somos. Usted sabe lo que usted es imagen y semejanza de Dios. Y cuando somos criaturas nuevas, recuperamos la identidad de Jesús, la imagen de Dios. Nos parecemos completamente a Dios. Y por eso es la insistencia del intercesor, que la humanidad caída vuelva a recuperar su identidad de Dios. Si no lo cree, le hace Génesis. Ahí dice Génesis que nosotros recuperamos la imagen de ese Dios invisible. ¿Cuál es la imagen de Dios invisible? Su espíritu. Por eso Pablo, cuando recupera esa imagen, entonces él empieza a insistir de la vida en el espíritu y llega a clamar de una manera tan definida que su identidad es tan profunda espiritualmente con Jesús, que él llega a decir, ya no vivo yo en mí, es Cristo quien vive en mí. Ojalá que esta labor de intercesor llevará mucho a clamar como Pablo. Ojalá que en cada uno de nosotros llegara ese grito interior a decir, ya, yo no soy yo, es Cristo quien habita en mí. Y ya la gente, usted no tiene que decir, yo soy cristiano, ni ponerse una Biblia como desodorante bajo el brazo, sino que la gente empieza a mirar en usted a ese Cristo que se mueve. Por eso el intercesor ya es alguien que posee un coraje, es una identidad nueva, es alguien que comienza a definirse con ese Dios que le ama. Es alguien entonces ya que es capaz de excusar y de perdonar, capaz de poner la otra mejilla cuando es agredido y de orar por lo que le persiguen.
Así dice el Evangelio de Mateo 5, 39, 45. Y usted me dirá, ¿y cómo es eso? Que si alguien me ofende, yo me voy a quedar igual, yo me voy a quedar así. Bueno, usted dice que usted quiere ser cristiano. A Jesús cuando le dieron la bofetada no se peleó. Él dijo, ¿por qué me golpea? Así le dijo al soldado que le golpeó. ¿Por qué me abofetea? En pocas palabras. Y Jesús no salió huyendo, ni tampoco le mandó un rayo siendo Dios. Simple y llanamente se puso en el plano humano para que ellos se dieran cuenta de que ahí estaba el Hijo de Dios presente. La humanidad caída estaba presente. Y de esa humanidad caída, con sus gestos, Jesús estaba también devolviéndole a ese que le había golpeado la dignidad de Hijo de Dios. Por eso lo estaba excusando. No estaba huyendo de su realidad. Jesús le estaba poniendo la mejilla y estaba ahí de frente. Y dice que no solamente le puso la mejilla, yo muchas veces pienso que Jesús estaba orando y en ese momento repetía quizá la misma frase que ya gritó de la cruz: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y el intercesor adopta esa postura, el intercesor está constantemente en esa situación gritando: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Por eso un intercesor es una persona decidida. ¿A qué se decide? A darlo todo por Jesús. ¿A qué se decide? A pasarse horas de rodillas frente al Santísimo. ¿A qué se decide? A sacrificar su tiempo de descanso. ¿A qué se decide? A que cuando el Señor lo despierta a las 3 de la mañana y te dice, ora, y te presenta a lo mejor una imagen de un accidente, es como previéndote que hay un accidente que va a ocurrir y que alguien va a morir sin recibirlo a Él. Y es cuando te tiene que tirar de la cama y doblar tus rodillas y clamar: Señor, no le toma en cuenta sus pecados, no le toma en cuenta sus faltas. Y solamente por ese gesto, ya el Señor, aunque esa persona falleciera, si es que ocurre el accidente, porque a lo mejor el Señor te tira de la cama para que ese accidente no ocurra, para que esa persona no ocurra el accidente para toda su vida de condenarse. Entonces, la labor del intercesor no implica montarse muchas veces en un avión, ahí en un lugar físicamente. La labor del intercesor a veces se hace desde una cama, se hace desde un aposento. Hay veces que yo estoy, ustedes no lo van a creer, a veces me estoy cepillando y el Señor me trae a mi corazón un pensamiento, una idea, una imagen por la que tengo que orar. Porque el Señor, si le dijiste que sí, en cualquier lugar, en cualquier momento, nos pide, ¿verdad? Es como los bomberos, ¿verdad? Un bombero está en un departamento de bomberos, en su estación de los bomberos, y cuando suena la alarma, él no se pone a pensar que si va a comer o no, suelta todo lo que tiene, va y se pone su capa, se pone su traje, todo lo que tiene que llevar a cabo, su casco, y se desliza por el tubo y baja hasta el camión, inmediatamente sale, en menos de lo que, como dicen ahí, lo que canta un gallo, ya está el bombero colocado en esa unidad móvil y sale a socorrer al que necesita. Yo me identifico mucho con esa imagen. En cualquier momento el Señor me puede pedir y me puede urgir para que yo ore por una persona que está a punto de fallecer, una persona que está a punto de perderse, en cualquier circunstancia. Y hay veces que, por ejemplo, un domingo viene alguien y te dice, yo quiero que venga a orar por una persona que está en el hospital, está falleciendo y no hay un sacerdote, no hay nadie disponible. Y tú tendrás que dejar a lo mejor hasta de ir a lo mejor a una necesidad familiar o un compartir familiar para ir a que esa persona sea auxiliada a ese encuentro con el Señor. Por lo tanto, tiene que ser tenaz, pero tiene que ser decidido, pero tiene que ser perseverante. Tiene que ser perseverante en todo tiempo y en todo momento, como nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Pero tiene que ser atrevida y valiente. Hay veces que yo me río. Yo recuerdo estando en un lugar, el Señor me señaló hacia una persona que Él estaba sanando, una mujer que había sido operada de los meniscos, o sea, aquí en las piernas, y ahí andaba una persona muy gruesa, con mucho peso en su cuerpo, tenía mucho dolor y era horrible. Y ella
a regañadientes llegué delante del Señor que estaba expuesto. Y el Señor me dijo, ve y quítale las muletas. Y ella estaba así de pie, sostenida con otra persona, y yo voy y le quito la muleta. Y ella, cuando termina, se vira hacia mí y me dice, deme la muleta. Yo le digo, no, y el Señor me dijo que te la quitara, que tú estabas siendo sanada. Y ella estaba como a una distancia, digamos, como de 5 metros de mí, y empieza a avanzar hacia mí, caminando normal. Y llega donde de mí y me dice, dame la muleta. Digo, ¿para qué la necesita? Levanté la muleta. Me dice, oh, ya no tengo dolor. Efectivamente, el Señor estaba sanándola, es decir, por el atrevimiento que el Señor puso en mi corazón, me atreví a hacerlo. Pero si en otro caso me pongo a pensar que si se cae me van a demandar, no, movido por el amor de Dios uno lo hace. Por lo tanto, hermano, no nos quedamos indiferentes como intercesores frente al mal. No toleramos el mal, sino que demostramos capacidad de indignarnos ante el mal. O sea, se indigna el intercesor ante todo pecado, ante toda falla, ante todo error humano, y comienza el Señor a hacer una obra de transformación, devolviéndole vida y vida a esa persona por la cual usted ha orado. Recuérdate, el profeta Isaías dice que el Señor ha tomado sobre sí todas nuestras dolencias y enfermedades, y que por sus santas llagas hemos sido sanados. Por lo tanto, cada vez que recurrimos a Jesús, Él toma sobre sí todas esas necesidades, enfermedades, dolencias, guerras, dificultades, odios, resentimientos, porque por sus santas llagas hemos sido sanados. Las llagas de Jesús, yo diría, como el recuerdo a su Padre diciendo, por ello me entregué, por ello entregué mi vida. Y al Padre Celestial contemplar esa llaga es la intercesión más perfecta. Por eso cuando el Padre nos mira a Jesús, no te ve a ti con tus errores, no ve el pecador que tú le traes, sino ve a su Hijo amado. Ahí está toda la humanidad consagrada, representada. Y por Él tenemos vida y vida en abundancia. Qué bueno que está dispuesto a seguir participando de este taller. Que el Señor siga iluminando tus pasos, que el Espíritu Santo siga abriendo tus ojos espirituales para que todo esto que va aprendiendo lo pueda utilizar, poner en práctica, para que el reino de los cielos se siga expandiendo entre toda la humanidad. Que el Señor te bendiga, te llene de su paz y de su alegría. Así sea. Amén.